Buenas noches. Vamos a hablar de epilepsia en el... Este es un paciente que tiene estos, no sé si logran ver, la mirada fija, estas clonías palpebrales, Y la mirada se le va. Eso es una convulsión. Tenga maledita. un episodio que dura unos segundos, con desviación de la comisura. Entonces, como ven, esto es una convulsión, pero por las características del episodio es importante tener una descripción. No ponga la mano. Lo que quiero ¿Y ver qué nos hace decir que esto es una convulsión, que sea epilepsia, que sea algún otro fenómeno? Entonces es importante partir con las definiciones. Entonces, ¿qué es convulsión? ¿Qué es crisis epiléptica? ¿Y qué es epilepsia? Llamaremos convulsión a una crisis consistente en manifestaciones motoras generalizadas o parciales que pueden ser tipo clónicos, tónicos o mioclónicos. Es decir, básicamente movimiento. Cuando hablamos de convulsión no hablamos precisamente de cerebrales. El cerebro no es precisamente el origen de todas las convulsiones. Sí es el más frecuente, pero no es el único. ¿Ya? Y puede haber convulsiones que no vienen del cerebro. Tal es el caso, por ejemplo, del episodio de espasmo del sollozo, que el paciente se queda en el llanto y es una crisis de apnea. ¿Ya? Pero no tiene una alteración cerebral, que es completamente diferente a la definición de crisis epiléptica. La crisis epiléptica es una manifestación súbita, involuntaria y transitoria de síntomas y signos debidos a una descarga neuronal anormal, excesiva y sincrónica de neuronas de la corteza cerebral. Aquí ya estamos hablando del cerebro y ya estamos hablando específicamente de la corteza. Y recordemos que la función cortical no solamente se dedica al movimiento, sino a distintas funciones. Entonces, cualquier descarga anormal, sincrónica, de áreas de la corteza va a representar una manifestación clínica y eso es crisis epiléptica, que puede ser una desconexión, que puede ser una alteración en el lenguaje o puede ser una manifestación motora. Recordemos que la corteza no solo se dedica al movimiento. Y la epilepsia ya se define como una enfermedad, un trastorno cerebral crónico, que en la actualidad tiene una definición un poco más biopsicosocial. Se habla de un trastorno cerebral que se va a caracterizar por una predisposición continuada a la aparición de crisis epilépticas y las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta enfermedad. Es decir, acá se incluyen no solamente las crisis, como
definición, sino todas las manifestaciones o comorbilidades que vienen con la epilepsia. Entonces, para hacer práctica esta definición, es que la ELAE, a partir del 2014, plantea una definición operacional o práctica de la epilepsia y habla de 3 circunstancias. La presencia de al menos 2 crisis no provocadas o reflejas, con más de 24 horas de separación entre las crisis. La segunda opción es que sea 2 crisis no provocadas o reflejas y la probabilidad de presentar una nueva crisis durante los 10 años siguientes similar al riesgo general de recurrencia en al menos 60% tras la aparición de 2 crisis provocadas. Eso quiere decir que puedo definir epilepsia con una sola crisis, pero una alta probabilidad de que haga una segunda crisis. Y un tercer punto es el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde es ese riesgo? ¿Por qué hay ese riesgo de recurrencia? ¿Por qué me dicen que 60%? Entonces, se ha hecho estudios, esto es el estudio poblacional grande, en el cual después de una crisis no provocada, el riesgo de presentar otra crisis en estudio poblacional durante más o menos los primeros 6 a 12 meses oscila entre un 40 a un 52%, es decir, más o menos la mitad. Por lo tanto, con ciencia cierta no es certero que vaya a recurrir, es 50%. Sin embargo, si este paciente tiene 2 crisis, aquí está, con una primera crisis, alrededor de 40-50%, y eso se ha mantenido entre los 6 meses, 40, hasta los 72 meses se mantiene alrededor de 40-50. Pero pacientes que han tenido 2 crisis convulsivas, ¿ya? La posibilidad de que tengan otra crisis en más o menos 4 años, 24 meses, se eleva hasta un 70%. Lo que quiere decir que va a un rango de 59-67%, aquí vean. Lo que quiere decir que, si bien con una crisis es bastante incierto, la posibilidad de tener una tercera crisis se eleva a un 73%. ¿Ya? Y si el paciente ya ha tenido 2 convulsiones, la posibilidad de una tercera es cerca al 90%, más del 70%. Entonces, cuando hablamos de primera crisis y un riesgo mayor al 60%, se refiere a un riesgo similar a que el paciente hubiera tenido 2 crisis no provocadas. Este riesgo de recurrencia también es función del tiempo. Cuanto más tiempo pase desde la última crisis, menor el riesgo. Los riesgos usualmente se ven entre 3 a 4 años. Y la otra pregunta es, ¿qué será una crisis no provocada? Es como un término relativamente nuevo. El término no provocado se referiría a una crisis en la que hay una ausencia de un factor temporal o reversible que haga que reduzca el umbral de crisis. Por ejemplo, la hipoglicemia, por ejemplo, la fiebre. Entonces, cualquier situación que reduzca el umbral de crisis en una persona va a llamar no provocada, ¿ya? Entonces, no hay una hipoglicemia, no hay una fiebre, no hay un trauma. Esas crisis están justificadas si hay una causa. En cambio, si hay una circunstancia endógena, temporal, reversible, que reduzca el umbral de crisis y no se identifique, pues se habla de crisis no provocada. Una crisis no provocada no significa que sea epilepsia. Una crisis no provocada puede producirse en una persona y no necesariamente repetirse, es ser única en la vida. ¿Qué hay de epidemiología de la epilepsia? En realidad, esta es una incidencia que se maneja hace años entre países en desarrollo o con bajos ingresos y en países con ingresos altos, que se ve que la realidad en países en desarrollo, la incidencia es el doble, igual que la prevalencia. Estas cifras principalmente están influenciadas por las causas que originan la epilepsia.
Las causas principalmente en los países de ingresos bajos o muy bajos están relacionadas con causas infecciosas que en la mayor parte son prevenibles. Esto es importante, el riesgo global de epilepsia no ha cambiado. Se calcula que es de 2 al 4%. Esto hablamos de la población en general, es decir, todos nosotros tenemos un riesgo de tener epilepsia y que oscila en ese tanto. Y eso también es importante. La epilepsia, además de las consecuencias psicosociales que puede tener, implica un mayor riesgo de mortalidad. Se calcula que es 2 a 3 veces mayor que la población general y eso producto de la propia enfermedad, es decir, de la convulsiva. La epilepsia afecta en la actualidad a personas, lo cual es un número significativo. Y es por eso que cada vez se hacen campañas para su pronto reconocimiento y su tratamiento. Y al 26 de marzo se ha definido como el Día Mundial de la Epilepsia, con un fin de educar, de adiestrar a la gente en esta enfermedad y que se evite también la discriminación y nuevos tratamientos. Bien, ¿cómo se clasifican las epilepsias? A partir del 2017, la ILEA ha lanzado una nueva clasificación de las crisis epilépticas, es decir, semiológica. Esta clasificación reemplaza a la anterior, hablábamos, ¿no recuerdan antes? De crisis focales, parciales, crisis generalizadas, crisis parciales complejas, parciales simples. Esa clasificación ha sido dejada de lado y a partir del 2017 tenemos esta nueva, que esta es su versión simplificada, habla de las crisis de comienzo focal, las crisis de comienzo generalizado y comienzo desconocido. Aquí lo que se refiere es cómo inició la crisis. Si la crisis es de comienzo focal, puede ser de dos variedades, con compromiso de la conciencia desde el inicio o sin compromiso de conciencia, o sea, con la conciencia preservada. Y además hace una diferenciación entre si es motora y no motora. ¿Ya? Y también entre focal, atónico clónico o clónico bilateral. Esa es otra variante. ¿Ya? Entonces, las crisis de comienzo focal podría ser una crisis con preservación de la conciencia no motora. Esa es una manera de describirlas. Las de comienzo generalizado igual pueden ser crisis motoras y no motoras. Las motoras, las más clásicas, la tónico-clónica y otras descripciones, están las crisis de ausencia. Y las de comienzo desconocidos, que no se sabe si son focales o generalizadas, vamos a tener igual no motoras y motoras. Y como siempre va a haber un subgrupo que es sin clasificación. Si nosotros extendemos la versión de la clasificación, vamos a tener que dentro de las que tienen manifestaciones de inicio motor, hay descritos una serie de otros tipos. Por ejemplo, las crisis de inicio motor con automatismo, atónica, clónica, con espasmos epilépticos, hiperkinética, mioclónica y tónica. Y las de no motor están automáticas, arresto del comportamiento cognitivo, emocional y sensorial. Entonces, se incorporan descripciones de otras alteraciones que hacen que la descripción del episodio para otra persona que no lo vio sea más clara. En las de inicio generalizado puede ser igual motoras, tónico-clónicas, clónicas, tónicas, mioclónicas, mioclónicas, tónico-clónicas, mioclónicas atónicas, atónicas y espasmos infantiles. Y la no motora que incluye las crisis de ausencia. Evidentemente la clasificación parece ser mucho más larga, pero es más descriptiva. Entonces es importante que esta clasificación la conozcan para que a partir de ahora la descripción de las crisis las hagan en base a esta clasificación y no hablen de crisis parciales ni que todas son tónico-clónicas. De hecho, en niños la menor parte de las crisis son tónico. Bien, entonces vamos a ver si se ve este video. Ya, algunos videos de crisis. Esta es una crisis de ausencia. Ya, el niño está haciendo sus tareas. Y de repente tiene este episodio, desconexión, mirada fija.
Entonces, esa sería descrita como una crisis de inicio generalizado no motora, ¿es cierto? Y es claramente, es generalizada porque involucra ambos hemisferios, pero sin movimiento, no motora. Ahí hace otro episodio. Okay, so what are you supposed to do today here? En este caso es otro paciente que está siendo monitorizado y ahí hace ese episodio. De repente está y pierde el control de la cabeza. Entonces, esta crisis sería una crisis generalizada igual, pero en este caso motora, del tipo atónico, pierde el tono, cae. Ahí está. Y esta otra, ¿cómo ven? Hace estos movimientos como sacudidas. Esta vendría a ser una crisis de inicio vocal con preservación de la conciencia tipo clónica. Y esta, a ver si podemos ver. Miren, el paciente está siendo monitorizado. Y empieza la actividad epiléptica y él hace esos movimientos. Esta sería una crisis con compromiso de conciencia, una crisis generalizada con hipermotora, ¿no es cierto? Incluso tiene relajación de esfínteres, ¿ven? Se orina.
Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de epilepsia? En realidad, el diagnóstico de epilepsia es preponderantemente clínico. Yo, para diagnosticar, necesito una descripción detallada del evento, del episodio, para poder diferenciar si este se trata de un evento realmente cerebral o de otro origen. La anamnesis resulta ser la pieza fundamental de mi diagnóstico. Tengo que tener el detalle de la secuencia temporal de los hechos, qué ha desencadenado la crisis, cómo estaba, dónde estaba, qué estaba haciendo, a qué hora ha empezado, a qué hora ha terminado, qué ha hecho, cómo ha estado después de la crisis, quiénes han visto la crisis, cuánto ha durado, se ha hecho pis, ha relajado esfínteres, dónde estaban los ojos. Es decir, una descripción lo más detallada posible que sea del evento, porque eso va a ser el pie para el diagnóstico, ¿ya? Entonces, no se cansen de preguntar. De hecho, ese es uno de los mejores elementos para diferenciar entre una crisis realmente epiléptica o otro tipo de confusión. ¿Qué pasa con los exámenes complementarios? En realidad, el examen complementario más útil es el electroencefalograma. Es el mejor examen para apoyar el diagnóstico de epilepsia. Ojo, no hace el diagnóstico, apoya. Te clasifica qué tipo de crisis puede haber sido y te ayuda en el pronóstico. Obviamente un electro con una alteración más severa va a tener un pronóstico diferente y hay trazados característicos. Pero no necesariamente un electro alterado significa epilepsia. Hay que hacer un correlato clínico. También un electro normal no significa lo contrario. Se ha visto que un primer electro anormal, es decir, una descarga, solo se va a encontrar en el 50% de los pacientes. Y también que niños normales van a tener alteraciones hasta en el 15% de los casos. Es decir, y no necesariamente tener epilepsia. ¿Qué pasa con el estudio de neuroimágenes? Este sí es un estudio que debería hacerse en todo paciente con epilepsia. Todo paciente con epilepsia debería tener un estudio de imágenes. Sin embargo, hay epilepsias que no se asocian a alteración. Este es el caso de las ausencias típicas, la epilepsia mioclónica juvenil y la epilepsia benigna rolándica, que son síndromes epilépticos en las que no se acompañan de alteraciones cerebrales y que en realidad son epilepsias claramente relacionadas con una alteración genética. El resto debería ser estudios. ¿Cuál mejor? Si tendríamos para elegir, es mejor una resonancia, pero no siempre contamos con medios para hacer una resonancia. Entonces podemos hacer una tomografía. Bien, ¿qué causa la epilepsia? En la actualidad hay 5 causas principalmente descritas. Una de ellas son las causas genéticas, que cada vez son más grandes en número. Las causas genéticas son aquellas en las que se ha identificado una mutación genética como causante de la epilepsia. Esto es, por ejemplo, un canal iónico alterado, una canalopatía, una alteración en un receptor que codifica por un gen, ¿ya? Después, el segundo grupo constituye las causas estructurales congénitas o adquiridas. Esto hay un daño estructural identificable en el cerebro por distintas causas, por trauma, por infección, por asfixia, por trauma perinatal o una malformación cerebral, tumor, un síndrome neurocutáneo, algo que altere la estructura cerebral y que pueda ser la causa de la epilepsia. Después está como causa las enfermedades metabólicas. En esto incluye los errores innatos del metabolismo, que son cuadros en los que hay una falla en el metabolismo intermedio de los carbohidratos, lípidos y proteínas que va a generar epilepsia. 5% de los pacientes con epilepsia corresponden a un error innato del metabolismo, o sea que hay que considerar también como una causa entre todo el estudio del paciente con epilepsia. Después están las causas infecciosas, pero ojo, estas causas infecciosas se refieren a infección que es conocida, que el síntoma principal puede ser convulsión. Generalmente infecciones crónicas que incluyen el HIV, la tuberculosis, la toxoplasmosis y el citomegalovirus. Después está la causa inmune. Cada vez más se describen los trastornos autoinmunes del sistema nervioso central, tal es el caso de las encefalitis NMDA, que son causa importante de epilepsia. Y por supuesto, como siempre, está la causa desconocida, en la que no se puede identificar claramente qué es lo que produce la epilepsia.
Dentro de las causas puede darse una asociación que se llama causa múltiple, en el que puede estar más de una categoría. Tal es el caso, por ejemplo, de la enfermedad de la esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa es una enfermedad genética, tiene un gen que va a tener daño estructural, alteración estructural, y que pues combina esas dos situaciones. O algunas malformaciones del desarrollo cortical en el que hay un gen identificado y se asocia a una alteración estructural. ¿Ya? Bien, entonces, con esto así tan simple, podemos nosotros hacer el diagnóstico. Y en la actualidad el diagnóstico de epilepsia está basada en ejes. El primer eje es reconocer el tipo de crisis. Eso es utilizar la clasificación que les he mostrado, es decir, hablar de crisis de inicio focal, de crisis de inicio generalizado o de crisis de inicio desconocido. Si yo identifico estas crisis así de simple, ya he cumplido el primer eje de diagnóstico. Evidentemente, tengo que al mismo tiempo de identificar, tratar de identificar la etiología. Y eso a veces es lo que más cuesta. Entre estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmune o desconocida. Una vez que identifique la etiología, me puede ayudar. El segundo eje es identificar el tipo de epilepsia. Y podemos hablar de epilepsia focal, epilepsia generalizada, epilepsia combinada focal y generalizada y epilepsia desconocida, de tipo desconocido, así se llama. Eso ya implica que haya unido la parte del tipo de crisis con etiología y con algunos otros factores de la clínica del paciente. Y ya un tercer eje implica la identificación de un síndrome epiléptico más claro. Esto implica la unión de tipo de crisis, de tipo de epilepsia, causas, otras alteraciones. ¿Ya? Siempre, como ahora el enfoque de la epilepsia implica un cuadro mucho integral, hay que pensar en las comorbilidades. No existe un paciente con epilepsia que no tenga alguna comorbilidad, hay que buscarla. Bien, y una vez que hemos hecho el diagnóstico, implica el tratamiento de la epilepsia. Entonces, el tratamiento tiene un propósito importante. Primero es, obviamente, eliminar las crisis y permitir que el paciente desarrolle una vida lo más normal posible. El tratamiento integral debe comprender medicamentos antiepilépticos, sí, como primer punto. Segundo, el manejo de los aspectos psicosociales, que es muy importante. Y tercero, el control de la persona. No significa que tiene epilepsia y no vuelva más. Control de la persona, pero no solamente por el neurólogo, sino por un equipo multidisciplinario que incluya, en caso de los niños, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, pediatra, etc. Bien, muchas veces pacientes que vienen con una primera crisis no provocada y uno está tentado de darle el tratamiento porque en realidad, y se hace otra crisis. El inicio de tratamiento con una primera crisis sin que haya una evidencia clara de que vaya a recurrir no tiene un sentido. No va a disminuir la recurrencia ni va a hacer que el paciente esté más protegido. Si en ciertas circunstancias uno puede decir que existe más riesgo de que se repita la crisis y yo debería tratar. Este es el caso, por ejemplo, de una crisis focal prolongada, una primera crisis que se presente como status, paciente que tiene un déficit neurológico asociado, pacientes con historia familiar de convulsiones, pacientes con anomalías en el electro, pacientes con anomalías en la tomografía, cuando ya es más de una crisis, obvio, y se puede considerar en empleos de alto riesgo, por ejemplo, pacientes que conducen, pacientes que manejan transporte público, ese tipo, o un bus. Obviamente, si les da una crisis puede provocar un accidente. Y obviamente es importante conversar esto cuando la familia se siente insegura de que el niño esté sin tratamiento.
Dentro del tratamiento se incluye, como en todo, las medidas generales. Y la base está en formar y educar. El paciente tiene que estar lo más educado posible sobre su enfermedad. Hay que recordar que le damos tratamiento para que no recurran las crisis y para que el paciente tenga la vida lo más normal posible. Puede estudiar, puede trabajar, puede hacer todo. Ya no se restringen. La idea no es hacer restricciones, excepto algunas cosas. Puede hacer deportes. Hay que supervisar algunos deportes como la natación. Solo se restringe la TV y videojuegos en caso de fotosensibilidad, pero usualmente la vida tiene que ser lo más normal posible. Bien, el tratamiento farmacológico para la epilepsia es la base, ¿no es cierto? Hoy vamos a darle en todo paciente con diagnóstico de epilepsia, no en aquel que ha tenido una primera crisis. Los antiepilépticos, esto es importante, suprimen o disminuyen la posibilidad de generar crisis, pero no borran el foco epileptogénico, es decir, el daño neurológico, la carga normal no es borrada, por lo tanto, necesitan un tiempo largo y un tratamiento crónico. Usualmente, todos los tratamientos tratan la consecuencia de la epilepsia, es decir, la descarga normal. No tratan la crisis en sí, el por qué se genera la crisis. Por lo tanto, no corrigen la epileptogénesis, el por qué se ha generado. Y esto hace que sean de manejo de toma continua. ¿Ya? Debo yo recibir antiepilépticos por lo menos unos 2 años. Entonces, ¿cómo actúan? Van a actuar a nivel diferente de la sinapsis con el fin de modificar la respuesta excitatoria o inhibitoria y con mecanismos muy diferentes. Hay algunos que incluso no se sabe por qué, cómo actúan. En la actualidad, más de 25 fármacos que se van a ir clasificando según el año de producción y hay fármacos de primera, de segunda, incluso de tercera o de nueva generación. Aquí está una sinapsis y dónde actúan los fármacos. Los más clásicos, fenitoína, la benzodiazepinas, donde está la carbamazepina, el ácido valproico, son fármacos que van a actuar sobre los canales de sodio mediadores de voltaje. Es quizás uno de los mecanismos más usados. Pero en la actualidad tenemos otros fármacos, como por ejemplo tiagabadina, levetiracetam, que va a actuar sobre las vesículas sinápticas 2A y la liberación de neurotransmisores. ¿Ya? Entonces, la gabapentina, que va a actuar sobre la subunidad alfa 2 delta del canal de calcio. Entonces, hay distintos mecanismos de acción. No vale la pena que todos lo sepan, pero sí es importante saber muchos fármacos. Entonces, aquí está un resumen, los fármacos que se hablan de generación, los de segunda generación y los de tercera generación. Los de primera generación son fármacos que están muchos años en el mercado. Usualmente el bromuro ya no se utiliza, pero el fenobarbital desde 1912 y todavía es un fármaco que se sigue usando y que tiene muy buena efectividad antiepiléptica. Y la mayoría aparece en el 60. Entonces son fármacos bien conocidos, bien descritos, y que todavía se siguen usando y que tienen una buena efectividad antiepiléptica. Los de segunda línea son fármacos que tienen alrededor de más de 20 años de circulación en el mercado, y estos incluyen la vigabatrina, la Auscarba, la gabapentina, el topiramato, levetiracetam, pregabalina, la sonisamida, la rufinamida. Ya, como ven, tienen entre algunos más, ¿no? Del 79 el clobazam, pero son fármacos que se consideran de segunda línea. Y por último están los fármacos de tercera generación o fármacos noveles, nuevos, que han aparecido recién en el mercado y tienen menos de 10 años de circulación, y entonces estos fármacos, muchos de ellos todavía la patente no ha vencido y se comercializan por la empresa productora. La epilepsia resulta ser un mercado atractivo, son 50 millones de personas en el mundo y pues sin duda alguna es un mercado que hace que las empresas inviertan en la generación de nuevos fármacos.
Y el último en ser agregado como fármaco antipiléptico es el cannabidiol, el 2019, que es un fármaco que como medicamento antipiléptico funciona para cierto tipo de crisis. Entonces, estos son los de primera línea: valproico, carba, fenitoína, fenobarbital, etosuximida, primidona y diazepam. Aquí están, esto es importante que siempre lo revisen, más o menos las dosis en las que se administra. Valproico 20-40, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital. Y es importante conocer su vida media, porque de acuerdo a eso nosotros vamos a poder calcular cuándo va a obtener un nivel plasmático estable. Estos fármacos actúan por uso crónico y por niveles plasmáticos. Entonces, esta vida media nos va a dar esos parámetros. Por ejemplo, el fenobarbital 96 horas, o sea que necesita más de 3 días para estabilizarse. Por lo tanto, no sirve que yo le dé una dosis y ya piense que ya está curado, está controlado. ¿Ya? Y si bien los fármacos antipilépticos de primera línea, sobre todo, son los que primero se van a utilizar en un paciente con epilepsia, hay distintas eficacias de acuerdo a los fármacos. No todos son para todas las crisis. ¿Ya? Sobre todo los de primera generación han sido escritos ya en ese sentido. Los de tercera generación son de más amplio espectro, pero los de primera tienen sus características. Por ejemplo, la carbamazepina es un fármaco que va a servir para crisis focales, para crisis tónico-clónicas, pero ojo, empeora las crisis de ausencia y las crisis mioclónicas. Por lo tanto, no deberíamos darle en esas patologías. El clonazepam sirve para todas, la etosuximida, en cambio, solo sirve para las crisis de ausencia, y no tenemos etosuximida en el mercado. El fenobarbital, que sirve para las crisis generalizadas, algunas veces para las focales, no sirve para las ausencias y algunas para las mioclónicas. Entonces, el fenobarbital casi está destinado a las crisis tónico-clónicas. La fenitoína se utiliza para las crisis tónico-clónicas, para las focales, pero ojo, igual que la carba, empeora la ausencia y la mioclonía. Por lo tanto, este tipo de patología hay que cuidar. Y el ácido valproico, que tiene un amplio espectro, funciona para todo tipo de crisis. Entonces, de los de primera línea, eso hay que saber distinguir para qué va a servir y en qué voy a tener buena respuesta y en qué voy a mejorar. Como les decía, todos los fármacos tienen efectos adversos y hay que conocerlos, ¿ya? Los más clásicos, los que tienen ya muchos años de circulación en el mercado, los efectos adversos están claramente descritos. Es el caso de los fármacos de primera línea, entonces, o primera generación, el valproico, la carbamazepina, la fenitoína, todos van a producir reacción alérgica, eso que puede producirte cualquiera. Todos van a producir alteración en el sensorio, somnolencia, cansancio, falta de atención. Todos van a producir, de alguna manera, alteración en la conducta, unos más, otros menos. ¿Ya? Entonces, algunos con algunos efectos específicos, como el ácido valproico, que produce alteraciones de las enzimas hepáticas, trombocitopenia, hiperamonemia, sobre todo en niños hay más riesgo menores de 2 años, ¿no? Hay que usarlo con precaución. La carbamazepina puede producir Stevens-Johnson, una reacción alérgica severa. La fenitoína puede producir hirsutismo, hiperplasia gingival y puede desencadenar incluso una ataxia o una atrofia cerebelosa en dosis altas. Y la fenobarbital principalmente somnolencia y alteraciones conductuales. Entonces, hay que conocer todos los efectos adversos y hay que saber identificar. Bajo la pregunta, ¿cuánto tiempo debo tratar a un paciente con epilepsia? Como les decía, el tiempo de tratamiento usualmente es 2 a 3 años. Eso está calculado que en realidad como un tiempo medio en que la mayor parte de los pacientes están en este periodo libre de crisis según esta regla de 3. Ahora, esto es importante que recordar. Una vida larga libre de crisis y sin efectos adversos de la medicación es considerada el outcome más relevante de cualquier intervención para epilepsia. Es decir, que es bien difícil de lograr. La regla de 3 es una de las formas de calcular más o menos cuándo yo puedo decir que el paciente se ha controlado crisis y
cuánto tiempo debería tener el tratamiento. Yo puedo decir que un paciente está libre de crisis cuando el tiempo que no tiene crisis es al menos 3 veces el periodo más largo intercrisis previo al inicio del tratamiento. ¿Ya? Si no tengo claro, voy a considerar un año. Entonces, por ejemplo, si un paciente antes de iniciar el tratamiento tiene una frecuencia de crisis de una crisis por semana, ya una crisis por semana, el periodo más largo entre crisis de este paciente ha sido una semana, entonces yo lo multiplico por 3, son 3 semanas. Si yo inicio un tratamiento y en 3 semanas no ha tenido crisis, yo puedo decir que aproximadamente este paciente puede estar controlado. O sea, no es que ya está sano, no. El tratamiento puede servir y lo necesito mantenerlo. ¿Ya? Entonces, en algunos casos que el tiempo de intercrisis es muy variable, se considera el tiempo mínimo 12 meses. Se ha visto que de todos los pacientes que se les da medicamento, en realidad en monoterapia, un solo medicamento, llegan a controlarse el 49.5%, es decir, cerca a la mitad. Si yo le agrego un segundo FAE monoterapia también, o sea, le agrego otro, puedo controlar un 13% más. Un 4.7% más estará sin crisis con 2 o 3 anticonvulsivantes. Pero si yo le agrego más de 4 a 7, en realidad el porcentaje que voy a obtener de control de crisis es muy bajo, 0.8%. Por lo tanto, hay que reconsiderar siempre el hecho de ir agregando fármacos antiepilépticos. Se ha visto que la tasa de recurrencia es también dependiente del tiempo. Será 31% a los 2 años, 38% a los 5 años, 48% a los 10 años y tan solo un 6.4% de los pacientes permanecerán libres de crisis por más allá de su vida. Es decir, siempre existe la posibilidad de recurrencia de crisis después de suspender el tratamiento. ¿Ya? Y pese a que yo le inicie tratamiento, 1, 2, 3, hasta 7 FAEs, fármacos antiepilépticos, 30% de los pacientes van a tener lo que se llama epilepsia refractaria, es decir, que no responden a algún tratamiento farmacológico. En ese grupo de pacientes, o en la actualidad ya se toma como una alternativa de tratamiento más, está el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico implica la resección del foco epileptógeno, que para que se produzca una resección y que sea curativa, esta es una estrategia curativa, sea una área de disfunción cortical o alteración cortical, que retirándola y que sea la área expresiva de la crisis, pues pueda controlar las manifestaciones. La cirugía de la epilepsia cada vez se utiliza más. Ya hay distintas técnicas. La lesiotomía es la más útil, digamos, sacar la lesión, pero puede hacerse también otro tipo de cirugías paliativas para evitar crisis muy, muy frecuentes, por ejemplo, la callosidad. Otra estrategia terapéutica que no es farmacológica es la estimulación vagal, que incluye colocar un dispositivo subcutáneo que produce estímulos. No se sabe por qué, pero estos estímulos a nivel del vago hacen que las crisis no se produzcan. La desventaja es que es bastante caro. Y la respuesta bastante buena, esto es un seguimiento de 7 niños. Otras estrategias que no están al 100% aprobadas, sino que están en estudio, está estimulación cerebral profunda, en el que se producen unos electrodos de estimulación tálamo anterior, hipocampo, ipsilateral, lóbulo mesial, buscando el control de crisis. No está muy usado porque no todas las crisis van a partir de esas áreas, entonces es difícil. Esta técnica de estimulación cerebral, más usada en otras patologías, que ha dado un poco de resultado. Lo mismo que esta estrategia, que es la neuroestimulación respuesta, en el cual hay un circuito cerrado de estimulación eléctrica y que bloquearía la generación del impulso, pero no se sabe tampoco, esto es solamente un estudio, cuánto puede funcionar.
Esta estrategia sí se usa hace muchísimos años y que es la dieta cetogénica. Esta dieta consiste en una dieta consistentemente de grasas, principalmente grasas, con muy bajo porcentaje de proteínas y carbohidratos. Esta dieta se ha usado desde hace años, como les digo, y bajo la teoría de que la cetosis tendría un factor protector de crisis. No se sabe cómo, pero sería un factor protector de convulsiones. Es un trabajo del Cochrane y lo que los Cochrane concluyen es que para las epilepsias intratables en que la cirugía no es posible porque tiene múltiples focos, múltiples lesiones, la dieta cetogénica puede ser una alternativa para el control de crisis, pero la tolerabilidad resulta ser muchas veces pobre. Entonces, eso es que se aplique principalmente en niños. En la actualidad se plantea que puede haber una dieta cetogénica modificada, que es la Atkins, que tiene un poco más de carbohidratos. Podría también resultar útil en epilepsia. Bien, y esto usualmente preguntan, ¿qué hago yo cuando veo un paciente con crisis? Y esto como médicos generales tienen que saberlo, ¿no es cierto? Primero, 5 pautas, simple. Cuando hay una crisis, no sujetes al paciente, no necesitas agarrarlo ni amarrarlo, ¿ya? Simplemente afloja un poco su ropa si es que está muy molesto. En el momento de la convulsión, no intentes detenerlo, no intentes meterle nada a la boca. Una vez que la actividad epiléptica ha pasado, trata de ponerlo de lado para que si vomita, no se aspire. Nunca introduzcas nada en la boca ni intentes administrarle medicamento. El paciente está con una contracción tónica y puede incluso lastimarte si intentas abrir. O tú lo lastimas, le fracturas un diente y se lo aspira. Usualmente el 98% de las convulsiones son autolimitadas y el paciente va a recuperar casi inmediato, 5 minutos, 10 minutos. Sin embargo, si no recuperara, nunca lo dejes solo, o sea, convulsionando te vas. Siempre trata de acompañar hasta que se recupere. Y el 5 es importante controlar el tiempo. La mayor parte de las crisis, como les digo, duran 5 minutos. Si la crisis se ha prolongado más de 5 minutos, hay que llamar a un servicio de emergencia. Entonces, estos pasos básicos para controlar la crisis, todos deberían. Bien, para terminar, decir que la riqueza de un pueblo no es la del suelo, sino la del cerebro. Cuiden los cerebros, alimenten sus cerebros y seremos un país más grande.